males más perversos del último tiempo es lo que nosotros conocemos como pacifismo. Seguramente usted ha escuchado el término pacifismo, y muchos que abrazan a esta versión contraria a la paz lo hacen convencidos de que están hablando de lo mismo. Para ellos hay una falsa síntesis del posmodernismo imperante, en que el enfoque pacífico de la vida es igual a pacifismo, lo cual no es cierto. Y no es cierto porque el movimiento pacifista fundamenta toda su ideología en el humanismo mediante la censura cruel aún a la lucha legítima y las guerras justas, mientras que a través de la fuerza impone su manera de pensar, que por lo general es lo que ya hemos visto acá, marxismo cultural. Bien, esto se va, no se preocupe, vamos a ir haciendo menos densas las cosas, pero quiero que vaya pensando un momento en esto. Ahora, el pacifismo critica cualquier tipo de enfrentamiento armado, cualquier acción violenta, y en casos extremos llega aún a criticar las convicciones firmes que una persona pueda tener. Es por eso que el practicante del pacifismo no se defenderá aun cuando su propia vida esté en peligro, ni defenderá a las personas que ama, pero seguramente sí atacará a aquellos que sean contrarios a su ideología. Cuando nosotros llegamos a la Biblia, en la Biblia no encontramos ninguna señal de pacifismo. El Dios de la Biblia ordena a su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a entrar en guerras justas. En el Antiguo Testamento fueron guerras armadas, en este tiempo pueden ser guerras armadas, pero también hay guerras de tipo espiritual. Por lo tanto, los creyentes no podemos pensar como pacifistas, sino como verdaderos hijos de Dios dispuestos a luchar por la gloria de nuestro Dios. Y creo que ese es uno de los ejemplos más claros que encontramos en la Escritura, en el libro de Josué que estamos estudiando, cuando justamente el pueblo de Israel se encuentra al frente de la tierra de Canaán y debe cruzar para tomar la tierra que Dios les dio en posesión. Quiero invitarles a leer Josué capítulo 1, versículos 9 al 11. Y para hacer esta lectura le pido por favor que se ponga sobre sus pies. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Pueden sentarse. La conquista de Canaán por parte del pueblo de Dios, de Israel, en el Antiguo Testamento, no es un evento aislado en la historia de la redención. Por el contrario, la continuidad en los sucesos apunta a que Dios, a través de su providencia, estaba guiando a los suyos para que se establecieran en la tierra que Él previamente, muchos años antes, le había prometido a Abraham, y cuyas leyes a ese pueblo ya le habían sido entregadas a Moisés para que hubiese una convivencia gloriosa entre el Dios que se revelaba y el pueblo que recibía la revelación. El asunto era que ahora se requería tomar posesión de aquello que el Señor había prometido, y el pueblo necesitaba mucho más que buenas intenciones y necesitaba
más que armas, más que motivaciones para conquistar lo que Dios le había dado. Porque el tipo de conflicto planteado requería del valor excepcional del pueblo. Y ese valor excepcional del pueblo no residía en ellos mismos, sino afuera de ellos, en Dios, en el Dios que venía a su encuentro. En el texto que nosotros acabamos de leer, se nos muestra en primer lugar que el alcanzar las promesas que Dios había dado y que implicaba entrar en guerra y demás, era principalmente un asunto de Dios. Alcanzar las promesas de Dios era principalmente un asunto de Dios. Sí, aquí vemos la soberanía y el propósito de Dios. En segundo lugar, también es necesario que observemos que el Señor no se limita simplemente a entregar una orden y deja al pueblo solo, sino que el Señor dio órdenes y se aseguró de estar con su pueblo, con ellos en cada paso, en cada momento de su historia que se estaba escribiendo nuevamente. Y en tercer lugar, el último aspecto que deseo tratar es que el Señor entrega indicaciones muy claras al pueblo que va a la lucha, porque si el propósito de Dios es que se cumpla perfectamente su voluntad, las indicaciones que Dios daba deberían ser muy, pero muy precisas. Estos son los tres temas los tres aspectos que vamos a considerar en nuestro sermón dominical de hoy, el cual se titula La fuente del valor en el creyente. Y vamos a iniciar diciendo que la fuente del valor para el creyente descansa en el hecho de que Dios es soberano. Y para eso nuestra base bíblica va a ser versículo 9, parte A, que dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Una de las frases más comunes del humanismo de hoy es el llamado al ser humano, que es el llamado que el ser humano hace a sus semejantes a confiar en ellos mismos. Creo que lo hemos visto todos, sobre todo en nuestras empresas y demás, cuando hay esos famosos seminarios en donde empiezan a hablar de cambios culturales, empiezan a hablar de la necesidad del cambio y tú eres capaz de transformar tu entorno y tú eres lo mejor. Eso es lo que hace el humanismo. El humanismo en todas partes nos llama a ese tipo de cosas. Lastimosamente, el evangelio actual, el evangelio posmoderno, como que ha mezclado eso con el verdadero evangelio y empieza a mirar al hombre como un ser autónomo de Dios, es ley para sí mismo, que es capaz de cambiar toda su vida. Ese pensamiento que era propio de la teología liberal del siglo pasado y el siglo anterior al pasado, no es nada nuevo, sino que eso viene de la filosofía griega. ¿Se acuerdan de Protágoras, cuando dijo el hombre es la medida de todas las cosas? Y no solo eso, antes de Protágoras, las religiones de misterio, las religiones antiguas, trataron de divinizar al hombre, de volverlo un Dios. Y todos esos conceptos fueron nuevamente, como dicen los expertos en música, remasterizados y presentados con una música totalmente novedosa, pero es el mismo discurso. Tú eres capaz, tú cambias tu vida, tú decides, etcétera, etcétera. Pero contrario a esa visión pagana, porque es la realidad, es una visión pagana del hombre, la doctrina bíblica llama al hombre no a confiar en sí mismo, sino a depositar toda su confianza y esperanzas en el Dios de los cielos, en el Dios que se ha dado a conocer por su palabra, en el Dios que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos en este texto que Dios empieza a mostrar que para la conquista, en particular en este momento histórico, se necesitaba de su intervención. Y por esa razón, el pueblo que necesita conquistar requiere mucho más que el coraje propio de un ambicioso conquistador, porque lo que está en juego aquí no es simplemente la tierra que iba a poseer el pueblo, que es casi siempre
en el aspecto que más se enfoca el hombre que lee la Biblia de manera tan temporal, tan aquí y ahora, tan existencial. No, el asunto importante de aquí era la gloria de Dios. Era por llamarlo en términos humanos, la reputación de Dios. Dios decía, yo te voy a dar la tierra. Lo que está en juego es la palabra de Dios. Dios había puesto, había dicho, había prometido su tierra, la tierra esa para el pueblo. Por lo tanto, lo que está en juego aquí es lo que Dios mismo es. Y por esa razón, Dios le ordena a estos hombres diciendo, a Josué en este caso, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Creo que se nota el imperativo, ¿verdad? El esforzarse y ser valiente no era una opción de Josué. Tenía que ser valiente porque era un imperativo y Dios se iba a asegurar de que él fuera un hombre esforzado y valiente. ¿Pero cómo? Aquí está la pregunta, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Por qué razón pedirle esfuerzo y valor a los redimidos, al alma regenerada? Pues eso no, el pueblo no iba a entrar en una guerra de mentiras. No era de mentirita, no era pinball, ¿qué se llama? Cuando entran y paintball, entran y se disparan bolitas de pintura que pegan muy duro y sale el equipo contento. Ganamos. Somos muy valientes. Bueno, está bonito el jueguito. Pero estos hombres iban a entrar a una verdadera guerra. Las espadas eran reales, los arcos y las flechas reales, el aceite que arrojaran hirviendo desde la muralla hacia abajo era real. Muchos iban a morir, algunos iban a quedar tuertos o ciegos, otros amputados en una pierna. Pero iban a ganar, sí, pero todo eso iban a pasar, porque no eran los héroes de las películas actuales. No eran Rambo, que se cortan y se cosen ellos mismos, no. Era una realidad a la cual se iban a enfrentar a la guerra y se requería el esfuerzo, que fueran conscientes de lo que estaban haciendo. Por eso Dios les dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Pero ¿para qué necesitaban ese valor? Bueno, hemos descrito algunas de las atrocidades de la guerra, pero creo que el asunto principal del esfuerzo es que las condiciones sobre las cuales Dios o las condiciones como Dios iba a actuar ahora eran muy distintas a las condiciones cuando el pueblo salió de Egipto. ¿Qué esfuerzo tuvo que hacer el pueblo para salir de Egipto? Ninguno. Ellos se cruzaron de brazos, orando, confiando y peleando todo el tiempo, mientras Dios enviaba 10 plagas, después los saca, les abre el mar rojo, destruye el ejército de Faraón y Dios sigue obrando durante los 40 años de rebeldía del pueblo. Pero ahora no. Los esclavos que fueron liberados ahora son conquistadores, pero para la gloria de Dios. La meta en su corazón era hacer la voluntad de Dios y esto cambia totalmente la situación. Y por eso Dios le dice, mira, ya no te vas a quedar allí sentado, sino que tienes que caminar, tienes que luchar y tienes que pelear en la tierra que yo te doy por heredad. Esto creo que quita cualquier rasgo de quietismo, ¿verdad? No, nos vamos a sentar en una silla a la orilla del Jordán y vamos a ver como en 3D, en el mejor escenario, cómo Dios acaba con todos los impíos. No, así no funciona. Tú vas a entrar. Tú vas a participar en todo esto. Pero no temas. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Ese es el fundamento de todo esto. Yo estaré contigo. Esa es la primera parte que nos toca entender, que la fuente del valor para el creyente descansaba sobre la decisión soberana de Dios de que iba a estar con ellos, pero iba a vencer a los enemigos. Y creo que aquí es necesaria una primera aplicación para que se fije profundamente en nuestros corazones esta palabra. Y es que la pregunta que hoy nos formulamos con cierta frecuencia es,
¿por qué debemos luchar tanto en este mundo? ¿Por qué tengo que luchar contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, contra el diablo? ¿Por qué razón tengo que luchar tanto conociendo que Dios ya venció, que Cristo fue a la cruz y pagó por mis pecados? ¿Por qué tengo que pelear con este mundo? ¿Cuál es la razón? La Biblia no dice acaso que soy más que vencedor, y esos textos han sido extraídos de su realidad bíblica o de su realidad contextual y nos han vendido una mala idea de lo que realmente es la victoria en Cristo. ¿Por qué razón seguimos luchando? Bueno, creo que la primera razón es que no hemos sido glorificados. Hemos sido salvados, sí, gloria a Dios, pero no estamos en cuerpo glorioso. Seguimos siendo tentados, seguimos padeciendo hambre, seguimos padeciendo persecución, y creo que soberanamente Dios lo ha hecho así. ¿Sabe para qué? Para que valoremos la costosa salvación en Jesucristo que nos ha sido entregada. Para que entendamos cuán grande es el valor de la sangre de nuestro Señor, que sufrió como jamás nadie ha sufrido, para salvarnos. Y en la medida que nosotros entendamos eso, creo que podemos vivir mejor en medio del sufrimiento en este mundo. Creo que podemos soportar de mejor manera los grandes sufrimientos que hay en este mundo. Entiendo que algunos sufren más que otros. Entiendo que hay algunos enfermos, debilitados, sin recursos económicos, que algunos han sido humillados, que algunos sufren con sus limitaciones cognitivas, intelectuales. Sí, todo eso es verdad, pero si tú has sido salvo por el Señor, el llamado es a sufrir con gozo lo que resta de tu vida por el amor a Cristo. Si eso queda claro en nuestra existencia, si eso queda claro hoy domingo, yo creo que nos podemos dar por bien servidos. Pero esto no es todo lo que deseo exponer. Hay un segundo aspecto, y es que la fuente del valor para el creyente también se fundamenta en la presencia de Dios prometida. El primero es sobre la soberanía de Dios, pero ahora es la presencia de Dios prometida. Miren, en principio nosotros observamos que los creyentes confían en la soberanía de Dios para vencer. Eso es evidente, ¿verdad? Pero si creemos que Dios es soberano, la idea lógica es que creemos que Dios es soberano porque es todopoderoso. No puede ser soberano sin ser todopoderoso. No tendría ningún sentido teológico y no está de acuerdo o a tono con la Escritura. Pero también entendemos que el gobernante de todo el universo ha decidido manifestar, el Dios trascendente ha decidido manifestar su presencia en nosotros. Mire lo que dice el versículo 9, parte B. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Primer aspecto a considerar. Vayamos al contexto inmediato del pasaje. ¿A quién le está diciendo esto? A Josué, ¿verdad? Primer punto, Josué. Y mire cómo Dios le habla a Josué. Inicialmente quiero cortar la frase allí donde dice Jehová tu Dios. Lo voy a hacer a propósito. Y cada vez que Dios insta al pueblo a la lucha o inicia una palabra de ánimo o de aliento para levantar a los suyos o enviarlos en una misión de considerable riesgo, Dios empieza hablando de sí mismo. Cualquiera dirá, Señor, pero el que puede morir soy yo, no tú. Tú eres eterno y todopoderoso, tú eres el inmortal. ¿Por qué razón vas a empezar dándome ánimo, hablándome de ti? ¿Cuál será la razón? Bueno, la razón es clara. Dios se presenta como quien posee todos los recursos para la victoria del hombre redimido, pero además es el que enlaza los tiempos
enlaza a la historia lo que sucederá con su propia voluntad. Eso es verdadera profecía. ¿Por qué Dios sabe lo que va a ocurrir? Porque Él lo ha determinado. Eso es. Cuando Dios habla de sí mismo como Jehová tu Dios, está usando el nombre del Dios del pacto, Yahweh, el Dios del pacto. ¿Se acuerdan cómo se le presenta a Moisés? Yo soy Yahweh tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiere decir esto, palabras más, palabras menos, que Dios está dispuesto y que va a cumplir cada una de las promesas que le ha hecho a su pueblo. Eso es lo que está diciendo. Se está revelando como el Dios del pacto. Ahora, ¿recuerdan esa conversación en Génesis 3? Al final de la conversación, Dios le dice, mira Moisés, quiero que vayas, quiero que hagas esto, quiero que libertes a mi pueblo, yo voy a actuar. Pero Moisés le dice algo muy sabio. Le dice, yo voy, pero si tú vas conmigo. Eso es verdaderamente sabio. Eso es tan distinto, tan contrario al mundo actual. Sí, Señor, yo voy. No, yo voy siempre y cuando tú vayas conmigo. Ahora, alarguemos un poquito más la frase. Yo soy Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo. Vamos a cortar la frase allí. Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cuál fue el gran éxito de Moisés para liberar a su pueblo? Que iba con Dios. ¿Quién era Moisés? Un anciano de 80 años. Ese era Moisés. Un anciano de 80 años que había perdido la habilidad de hablar. Todavía se limita más. Un anciano de 80 años que el pueblo no lo reconocía como líder. ¿Se sigue limitando el asunto? ¿Podríamos ir un poco más lejos? Un anciano de 80 años que el pueblo no lo reconocía y que seguramente lo odiaría. Y podríamos seguir ampliando la situación allí. La situación no es para nada buena. Pero el Dios Todopoderoso dice a Josué ahora, yo soy Jehová porque Jehová tu Dios estará contigo. Jehová tu Dios estará contigo. Es decir, la presencia gloriosa de Dios. ¿Por qué es importante pensar en la presencia gloriosa de Dios en nuestra vida? Porque lastimosamente en nuestro tiempo la presencia gloriosa de Dios se ha visto simplemente como algo místico. Yo creo que no ha salido de nuestra mente la oración que nos enseñaban nuestros padres de ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, en donde creemos o nos enfocamos en Dios como un duendecito que camina al lado nuestro, o un ser alado que vuela a nuestro alrededor, pendiente que no nos ocurra nada, y es una visión limitada, limitadísima de la presencia de Dios. Y es triste que nos pase, y estoy diciendo que nos pase, porque me estoy incluyendo. Vemos a Dios muchas veces de esa manera. Pero ¿cómo deberíamos ver a Dios? Acudamos también a la imaginación. El Todopoderoso que lo ve todo, se levanta en su trono en los cielos y mira a cada ser humano, mira a los suyos, de los cuales tiene cuidado especial. Su Espíritu Santo está en ellos, en su pueblo. Ellos están confiados en su Dios. Y el Dios Todopoderoso desde los cielos, que lo entiende todo, lo controla todo y todo es para su gloria, nos dice, mi presencia está sobre ti. ¿Sabes quiénes fueron conscientes de eso y no tenían esta bendita palabra completa como la tenemos hoy en día? Profetas como Elías. Dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entendieron lo que es la presencia de Dios en su vida.
Se llenaron de valor por esta verdad. Ahora bien, piense nuevamente en el pueblo de Israel. Este pueblo había entendido los propósitos de Dios y sabían que en el horizonte, aunque estaba la Canaán que debían conquistar, la meta de Dios iba más allá de Canaán. Ellos no estaban pensando solamente en la tierra esta. Ellos sabían que existía la vida eterna. Para vida o para muerte, estará el Señor con nosotros. En Hebreos 11 habla de los padres como esperando algo muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Bien, pero alarguemos toda la frase. Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y creo que aquí Dios ha hecho provisiones gloriosas para nosotros como su pueblo. Ha hecho provisiones realmente gloriosas para su pueblo. Porque ha provisto aquí y ahora, sí, ha provisto aquí. A la mayoría de nosotros no nos ha hecho ricos, ¿verdad? Pero nada nos ha faltado. ¿Ha faltado algo? No. Pero el Dios en el cual nosotros confiamos por su Espíritu, por su palabra, ha hecho provisiones eternas. ¿Se acuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar morada para vosotros. Amados, ¿sabe qué nos faltará en los cielos? Nada. Nada nos faltará. Y aquí hay una segunda aplicación. La fuente del valor para todo creyente en estos postreros días descansa por completo en aquella máxima promesa dada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y por extensión a todos y cada uno de nosotros, a los que vendríamos después. Mateo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros algunas veces. Dice así, todos los días, todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gloriosa promesa del Señor para nosotros. Estamos confiados en Él, pero sin dejar de trabajar por el reino, ¿verdad? Y ahora quiero cerrar nuestra exposición, nuestro tercer y último punto, diciendo que la fuente del valor para el creyente se fundamenta en la guía visible y precisa del Señor para su pueblo. Guía visible y precisa. Miren lo que dice el versículo 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Pues bien, uno de los aspectos más comunes en nuestro tiempo es ese deseo morboso que tenemos a veces de conocer el futuro. Yo creo que ahorita en las librerías cristianas estas desenfocadas, ya creo que llegaron las nuevas bolas de cristal evangélicas para poder consultar el futuro, y algunos profetas las están comprando. Pues bien, ese anhelo ha sido potencializado por predicadores inescrupulosos, autodenominados profetas, pero que no entienden cómo Dios obra en la historia. Lo primero que debemos entender es que Dios sí revela de manera detallada su voluntad. Si nos vamos al Antiguo Testamento,
y tomamos a uno de los padres de la fe, al padre de la fe, Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le digo, te bendeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego hasta le explicó que iban a ser cautivos en Israel, que iban a ser cautivos en Egipto, perdón. Israel iba a ser cautivo en Egipto. Y le hizo un plan detallado a él como cabeza de toda una serie de pueblos, por llamarle así, especialmente el pueblo de Israel en ese momento. Si pasamos más adelante nos vamos a encontrar con Moisés y vemos que también Dios le trazó un plan detallado a Moisés. Mira, Moisés, tú vas a ir donde el faraón, pero el faraón no te va a dejar salir, por lo tanto voy a actuar con mano poderosa, voy a sacar a mi pueblo de allí y lo voy a libertar y todo va a ser para gloria mía, dice el Señor. Y ahora llegamos acá a Josué y nuevamente hay una muy cuidadosa revelación del plan, es decir, de lo que iba Dios a hacer. Y siempre ha sido así, a través de un patriarca, de un profeta, posteriormente de un apóstol, antes de un sacerdote, un apóstol, pastores y maestros. Dios siempre ha mostrado su gloriosa voluntad. Hoy en día tenemos mucha más facilidad de conocer la voluntad de Dios porque la Biblia está allí delante de nosotros y Dios, cada día que hacemos un devocional, que leemos la palabra de Dios, su voluntad queda perfectamente revelada a nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios le habla a Josué y le da órdenes muy específicas. Y Josué transmitiría esas órdenes a su pueblo. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparad provisiones, dice la versión de las Américas, para el pueblo, para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Mire qué precisión. Dios le estaba diciendo que se proveyera de alimentos. ¿Por qué? Esto es totalmente nuevo en el relato. ¿Por qué? En el capítulo 5, versículo 12, desde el 11, 5:11, Josué 5:11 y 12 dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios lo sabe todo y ya sabía que iba a cesar el maná. El pan del cielo no volvería a caer. Y Dios les ordena, provéanse de alimentos, porque sencillamente mi provisión desde el cielo no va más. Ahora va mi provisión desde la tierra. Tomen. Les dice eso, ¿verdad? Y no pueden faltar provisiones en la guerra porque el pueblo se debilitaría y moriría. Dios lo hace que se provea. En eso podemos observar que lo importante es obtener el resultado que Dios ha decidido que obtengamos usando los medios que el Señor ha decidido que usemos. Dios es el que le fija al hombre las metas que debe cumplir. Dios. Y no solo eso, sino le dice la forma como debe cumplirlos. El Señor nuestro Dios es un Dios de orden, lo estamos viendo acá. ¿Qué es lo que vemos en el texto? Dios es el que determina y programa todas las cosas como deben ser y no según nuestro propio orden, sino según el orden divino. En este pasaje que vemos, el ejército tiene oficiales, es decir, había una jerarquía plenamente definida. Dios es Dios de orden. Pero no solo eso, había una línea de mando. Las provisiones debían ser llevadas por el pueblo
La fecha en la cual se iba a iniciar la conquista estaba allí, dentro de 3 días. Josué manda a los espías, ni siquiera el mismo pueblo sabía que los espías habían salido. Los envía a reconocer el terreno y el ánimo de los enemigos, pero por sobre todo, el objetivo final de todo lo que estaba diciendo el Señor aquí, era que el pueblo tuviera claro cuál era el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? La gloria de Dios. Porque era una lucha no solo material, sino espiritual. Sacar la religión pagana, la idolatría, la falsedad, castigar a los pueblos impíos e instaurar la gloriosa fe. Alguno podrá decir aquí, teniendo una mente un poco marcionista, es decir, esos que creen que el Dios del Antiguo Testamento era cruel y mataba a todos, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pues le tengo una mala noticia, el Dios del Nuevo Testamento en el Apocalipsis dice que destruirá y enviará al infierno a todos sus enemigos. Esa es la realidad que está allí en la Escritura, mis hermanos. Pero para nosotros habrá un gozo indescriptible. Mire, el mundo actual se encuentra tan centrado en el hombre que hace todo lo contrario a lo que bíblicamente hay que hacer, o lo que dice la Biblia que debemos hacer. El mundo actual construye planes ambiciosos, materialistas, y se los presentan a Dios para que Dios se los cumpla. Uno a veces escucha hablando personas de algunas denominaciones y se entristece realmente por la forma como están leyendo la Escritura. Alguna vez escuchaba una conversación en donde un varón le decía a otro, mira, lo que pasa es que tú no has hecho ese plan y se lo has presentado a Dios para que Él te lo cumpla. Pero la Biblia habla totalmente lo contrario. El hombre piadoso dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad para yo humildemente hacerla? Eso es facilito. No, ahí hay una lucha de nuestro propio egoísmo, el interés de nuestra alma. Señor, ¿y dónde quedan mis sueños, mis planes, mis proyectos de grandeza? ¿Dónde están? ¿Dónde quedan? Miren, ¿dónde quedan? Quedan donde esté nuestro corazón. Sencillamente, donde esté nuestro tesoro, allí quedan esos planes. No estoy diciendo que debemos vivir de la peor manera imaginable. Dios me libre de eso. De hecho, la Biblia enseña que Dios es el que da riqueza y no añade tristeza. Pero el asunto fundamental acá es hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese es el punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para tu vida y para mi vida? Pues Dios te la va a revelar como el pacto de gracia de manera progresiva. ¿Y cómo te la va a revelar? Alguien te va a decir, varón, hermana, así dice el Señor. No va a ocurrir así, mi hermano. Te la va a revelar a través de su palabra, en cada momento. A veces nos lamentamos porque yo era uno de los que me lamentaba muchísimo por eso. No, fue que no pude estudiar lo que quería estudiar en ese momento. Gracias a Dios no estudié lo que quería estudiar. Hoy estaría muy frustrado en mi vida. Pero el Señor me llevó a estudiar otra cosa. Y después sí estudié lo que realmente me apasionaba, la palabra del Señor. Pero ni siquiera sabía qué era lo que me apasionaba hasta que Dios me mostró en su palabra lo que realmente me apasionaba. ¡Wow! Es la palabra del Señor. Y creo que con muchos de nosotros va a pasar de la misma manera, mis hermanos. Va a ocurrir igual.
A veces pensamos, debe haber un error en el cosmos porque yo esté aquí, yo estoy en este momento particular de mi vida. No, no, no. No hay ningún error. Estás exactamente donde Dios te quiere tener. Allí. Exactamente donde Dios te quiere tener. Alguna vez se reían porque un hermano decía que se asustaba porque cuando se veía al espejo, se veía gordo y feo. Bueno, la voluntad de Dios no es que esté gordo, ¿no? Porque demuestra falta de dominio propio, es evidente. Pero el resto de cosas son una realidad para nuestra vida. Estamos exactamente donde Dios nos quiere tener para mostrar su gloria. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitamos como creyentes para ser felices nosotros? Necesitamos conocer a Dios, necesitamos instrucciones precisas. Instrucciones muy precisas de parte de Dios. ¿Y cómo conocemos entonces a Dios? Bien, en el Antiguo Testamento la voluntad de Dios fue conocida a través de su ley y aunque no proporcionó un conocimiento perfecto de Cristo, sí nos mostró la necesidad que teníamos de Cristo. Y hoy en día es igual, la palabra de Dios nos enseña la necesidad que tenemos de Cristo y la necesidad que tenemos de sujetarnos humildemente a la palabra de Dios. Y hay una tercera y última aplicación, y es que a diferencia de los hijos de Israel, una gran parte de los cristianos en Occidente no tenemos que luchar por sobrevivir a persecuciones o algo por el estilo. No, eso se da más que todo en países musulmanes y socialistas, sino que los creyentes enfrentamos ataques ideológicos y de destrucción de los valores cristianos que levantaron nuestra sociedad. Y ante ese tipo de conflictos espirituales, debemos recordar que el Señor nos guía, siempre nos guía a través de su bendita palabra. Cuando la leemos, cuando la escuchamos a través de la predicación, cuando la meditamos en nuestra cama, nos guía el Señor. Podemos cantar como cantamos ahora en los himnos, me guía Él, o podemos cantar también como ese precioso himno, Cristo mi camino guió. En nuestro sermón dominical de hoy observamos 3 aspectos relacionados con la fuente del valor para el creyente. Fueron ellos, primero, la fuente del valor para el creyente descansa en el hecho de que Dios es soberano. Somos valientes porque sabemos que Dios es soberano y Dios nos ha puesto de su lado. Segundo, la fuente del valor para el creyente también se fundamenta en la presencia de Dios prometida. Y recordemos, la presencia de Dios prometida no es el ser alado que va a nuestro lado o un duendecito. Es el soberano del universo, el todopoderoso que ha prometido su presencia a nuestras almas. Y tercero, la fuente del valor para el creyente se fundamenta en la guía visible y precisa del Señor para su pueblo. Tenemos hoy la palabra profética más segura. Reflexiones finales para los no creyentes. La tragedia principal de tu existencia no es que no hayas alcanzado tus metas personales, familiares, académicas o laborales, sino tu mala relación con Dios. Esa es tu principal tragedia. Tampoco creo que el Señor esté interesado o muy interesado en que alcances tus deseos mundanos. No, el Señor no te va a hacer ese mal. Y por tal razón,
lo que está ocurriendo hoy es que Dios te está invitando, el Señor, a través de la predicación, para que vengas a sus pies, para que corras a Él en arrepentimiento y fe, te sometas a su voluntad y realmente puedas ser feliz para la gloria de Dios. Porque la verdadera felicidad consiste en una correcta relación con Dios. Para los creyentes, todo el valor que necesitamos para enfrentar las pruebas de esta vida viene por el Espíritu de Dios. Cristo nos dio al Santo Consolador, enviado desde el Padre, y Él nos fortalece para hacer su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Amén. Oremos.